Me llamo David Webb. Vivo en Estocolmo, Suecia. Estoy en una pequeña granja. Es importante entender que no estoy dando consejos financieros. El libro que he hecho tiene un propósito mayor que ese. No soy activo en los mercados. No voy en corto en el mercado. Estoy en cosas como las tierras de cultivo. Estuve gestionando renta variable pública y, en última instancia, fondos de alto riesgo durante las secuelas de la crisis financiera asiática y el periodo previo a la burbuja y el estallido de las .com. Y me di cuenta de que los flujos de fondos eran muy grandes en relación con el tamaño de la economía estadounidense, por ejemplo, o de la economía mundial. Así que empecé a analizar la magnitud de la creación de dinero por parte de la Reserva Federal, y llegué a la conclusión de que la Reserva Federal estaba influyendo realmente en los mercados financieros, algo que hoy en día no sorprendería a nadie. Pero en aquel momento fue considerado teoría de la conspiración incluso por mis compañeros. Era algo de lo que no podía hablar con la gente. Pero yo mismo empecé a estudiarlo y vi que, en semanas concretas, la magnitud del dinero nuevo creado era del orden del 1% del PIB estadounidense o más. Ahora, lo que eso significaba, dado que la economía de Estados Unidos estaba creciendo tal vez un 3 o 4% en un buen año para tener la creación de dinero en esa escala en una sola semana, significaba que la creación de dinero era muy superior a cualquier crecimiento económico real. Así pues, el mecanismo de transmisión de la creación de dinero a la actividad económica real se estaba rompiendo. Fue entonces cuando empecé a preocuparme y a seguirlo de cerca, y de hecho se convirtió en una forma de navegar por los mercados. Así que lo apliqué y me las arreglé para proteger a las personas de las que era responsable como clientes durante la burbuja y la quiebra de y me fue muy bien durante ese periodo armado con este conocimiento. Pero lo más importante era que la velocidad del dinero se estaba desplomando. Y yo sabía en ese momento, esto es hace más de 20 años, que nos dirigíamos hacia algo parecido a la época que el mundo experimentó a través del periodo de las grandes guerras y la Gran Depresión, porque este tipo de velocidad del dinero se estaba produciendo en ese momento. Así que profundicé en el tema y estudié todo lo que estaba ocurriendo en el siglo XX. Vio que este era el mejor periodo análogo para comprender en qué estábamos entrando entonces. Así que he seguido esto muy de cerca. Lo he aplicado en mi trabajo, en lo que hacía, por lo que tenía una comprensión efectiva del mismo. Lo importante es entender ahora que la velocidad del dinero, que es la relación entre el crecimiento económico y el dinero o la creación de dinero, la oferta de dinero se ha roto y ahora está en un nivel más bajo velocidad del dinero de lo que fue en cualquier momento durante la Gran Depresión y las guerras mundiales. Así que creo que esta es en realidad la razón subyacente profunda de las muchas cosas que estamos viendo geopolíticamente. Crecí en una familia de médicos e ingenieros. De niño no se dedicaban a las altas finanzas. Pasé básicamente por el comienzo del colapso industrial de Cleveland. Dicen que la gente se esfuerza por controlar lo que le ha hecho daño, y yo crecí con una verdadera necesidad de comprender lo que nos estaba destruyendo, porque afectó profundamente a mi familia, que antes de esto había sido muy feliz, una familia feliz y benévola. Y literalmente destruyó el lugar donde crecí. Así que decidí estudiar empresariales y finanzas. Esto era algo que mi padre no quería que hiciera. Él creía que yo debía ser ingeniero, y cuando era más joven pensaba que habría sido médico. Pero esto se convirtió en lo que más me urgía comprender. Así que estudié finanzas e informática y me suscribí al Wall Street Journal. No tenía a nadie que me guiara. Empecé a mirar el Wall Street Journal y me fijé en estas lápidas, que anunciaban las grandes operaciones de fusiones y adquisiciones o de financiación de todas estas empresas en Nueva York.
Así que decidí muy joven que tenía que ir a Nueva York y conseguí un trabajo en una empresa de servicios informáticos que sabía programar. Había estudiado análisis de sistemas y finanzas. Así que en este primer año como un chico joven, fui a quizás literalmente cada empresa financiera en la ciudad de Nueva York con los equipos de ventas. Eso ayuda a la persona, creo, a empezar a entender las cosas a un nivel intuitivo con solo verlas. No es tan intimidante. Una vez en estos lugares, las cosas intimidan si nunca te has topado con ellas. Así que todo eso ocurrió en mi primer año. Y entonces uno de mis clientes, que era Fusiones y Adquisiciones Grupo allí, dos analistas estaban dejando. Uno iba a la Harvard Business School y el otro a la oficina de Londres. Y el comercial con el que trabajé en esa cuenta volvió y me dijo que necesitaban a alguien con experiencia en finanzas e informática. Y en ese momento me di cuenta de que ese iba a ser yo. Así que lo hablé con mi mujer. Me presenté en esta oficina muy temprano al día siguiente. No había nadie. Tuve que esperar cerca de una hora a que empezara a entrar gente, y se escandalizaron de que yo pensara que tenía algo que hacer sugiriendo que podía trabajar allí. Procedieron a hacerme pasar una mañana impactante y estresante. Me llevaron ante uno de los vicepresidentes senior, que escuchó lo que tenía que decir y me dijo, bueno, será mejor que estés seguro de que quieres hacer esto, porque si la cagas, te vas. Cuando me fui, pensé que quizá no era tan buena idea. Probablemente no debería haberme molestado, ¿sabes? Efectivamente, volvieron a llamar. Me necesitaban porque sabía cómo hacer las cosas. Así que trabajé en fusiones y adquisiciones durante 5 años en esta empresa. Trabajaba literalmente las 24 horas del día, a veces durante días sin dormir, o tal vez tumbado en el suelo de la oficina durante media hora para levantarse y continuar. Así que aprendí a lidiar con mucho estrés durmiendo poco durante este periodo de tiempo. Y luego conseguí trasladarme a la que entonces era la mayor empresa de capital de riesgo del mundo. Por un orden de magnitud. Elegí ir allí en lugar de quedarme. Tuve otra oferta de un grupo de fusiones y adquisiciones en LF Rothschild que habría sido por alrededor del doble de la indemnización, pero sentí que iba a haber un choque de algún tipo, y un mes más tarde fue el lunes negro, octubre del 1987, y LF Rothschild fue aniquilado, perdió todo su capital. Entré en esta empresa de capital de riesgo porque cuando te dedicas a las fusiones y adquisiciones, básicamente eres un vendedor glorificado. Eres un agente cuando estás en la piel de la empresa de inversión de capital privado, eres el principal. Es un tipo diferente de diligencia de vida y análisis. Y estuve allí 3 años, pero fueron 3 años muy intensos. Y poco después de empezar en la empresa, acabé dirigiendo la adquisición de esta compañía telefónica de larga distancia. Me encargué de todo porque el socio del acuerdo tenía dificultades con el estrés, y literalmente se fue a casa y se quedó en cama durante 6 meses. Me encargué de toda la diligencia de vida, que era muy complicada, y de la financiación, y acabó siendo la mayor plusvalía de la historia de la empresa. Pero fue muy estresante para mi familia porque, una vez más, trabajaba sin descanso. Me levantaba a negociar el sábado por la mañana, hasta las 3 de la madrugada, el sábado por la noche, dormía unas horas y volvía a empezar el domingo por la mañana. Esto duró 9 meses cuando terminó. Tardé unos meses, pero al final mi mujer me dijo, si hubiera sabido que nuestra vida iba a ser así, no me habría apuntado. Y eso me destrozó. Saqué un atlas de carreteras de Estados Unidos. Lo repasamos página a página y pensamos a dónde podíamos llegar. ¿Dónde podríamos ser felices? No podía quedarme así. Cabía la posibilidad de que fuera a su oficina de Londres, pero sabía que eso sería aún más intenso. Sería más de lo mismo. Una vez que he hecho algo, no necesito seguir haciéndolo. Aprendo lo que tengo que aprender de ello. Creo que soy diferente a otras personas en este mundo financiero, porque en realidad no me importa el dinero. No lo hago por eso. Es algo que debería salir de lo que estás haciendo, y no necesitas mucho. No hay razón para que necesites más y más y más.
Siempre me impulsó a entender las cosas, y eso en realidad me dio una ventaja. Entendía cosas que los demás no entendían. Así que al final decidimos volver a Cleveland, donde crecí, y compramos una casa que estaba dentro del sonido de las campanas de la iglesia, donde estaba la casa de mi abuelo. Mi recuerdo de los domingos cuando mi padre nos llevaba a casa del abuelo. Así que fue realmente volver a casa para intentar poner cordura. Pero la intensidad volvió cuando empecé a gestionar en los mercados públicos, y me di cuenta de que los mercados públicos eran incluso menos eficientes que los privados, porque había grandes flujos de fondos que hacían subir las cosas más allá de lo que se podría negociar, y hacían bajar los precios por debajo de lo que se podría negociar. Así tienes mejores oportunidades tanto para comprar como para vender cosas. Acabé dirigiendo esta estrategia de fondos de cobertura que yo creé. Así que diseñé la mesa de operaciones, formé a la gente, desarrollé esta estrategia de operaciones en equipo a través de la burbuja de las .com y la quiebra. Normalmente ocupábamos entre 3 y 400 puestos. Al mismo tiempo, yo había desarrollado una estrategia para estar corto del mercado utilizando cientos de posiciones para que todas estas acciones locas de las .com, ninguna posición de esas pudiera matarnos. Pero con todas estas posiciones, teníamos una especie de visibilidad del mercado y de los flujos de fondos y de lo que estaba ocurriendo. Nos iba excepcionalmente bien. La gente no entendía cómo nos iba tan bien. Teníamos consultores de todo el mundo que volaban a Cleveland y venían a la oficina. Lo macro que estaba mirando era esta tasa de crecimiento del dinero. Siempre está creciendo, ya sea acelerándose o desacelerándose. Y sabía que teníamos 1 o 2 días de margen una vez que viera las cifras para posicionarnos antes de que el mercado se volcara o se acelerara al alza. Y otras personas no lo entendían. Aunque se lo explicara, no querían oír hablar de ello. No sabían cómo aplicarlo. Fue así. Además, siempre he funcionado con un modelo mental de lo que ocurre en el mundo, y supongo que me diferencio de otras personas en que a lo que presto atención es a lo que no encaja en mi modelo. Eso es lo que puede matarte. Así que presto atención a lo que no tiene sentido para mí, a lo que no encaja. Tienes que dejarlo todo. Imagina que estás en una posición muy apalancada con cientos de posiciones. Cuando surja algo que no se ajuste a ti, préstale atención inmediatamente. Así que la sala de operaciones era una redacción, una operación de investigación. Así que prestábamos atención a las cosas segundo a segundo, e indagábamos en lo que no tenía sentido. Así que durante este periodo de tiempo, también empecé a cambiar, creo, como persona, porque veía cosas que no estaban en la narrativa de las noticias que la gente aceptaba sobre lo que estaba ocurriendo. Así que lo sabía. Se modificaban las series de datos económicos. Esto es después del 11 de septiembre, así como todas las desconexiones en torno al propio 11 de septiembre. Así que fue el comienzo de mi conversión en una especie de activista. Aunque yo no lo sabía. Escribía cartas trimestrales a mis clientes, así que reunía cosas en mi mesa. Se iban acumulando, y al final llegué a tener algo así como una gruesa guía telefónica de las cosas que sabía y había documentado que no se ajustaban a la narrativa aceptada que se mostraba a la gente a través de los medios de comunicación. Y luego lo reduje a una guía telefónica más fina y empecé a ir literalmente puerta por puerta a mis vecinos. Y lo que hacía era ver cómo podía llegar a la gente. ¿Cómo podría explicar esto? Y es condenadamente difícil. Básicamente, no funciona. Decidí que quizá mis vecinos estaban demasiado bien para poder enterarse de esto. Así que salí a una zona pobre y un tipo estaba sentado en el porche de su casa, y se interesó por lo que yo hacía porque aún llevaba un traje de negocios. Se lo expliqué y se limitó a decir, buena suerte, tío, con esa voz de alguien que realmente ya lo sabía y tenía una especie de resignación de que no había mucho que se pudiera hacer al respecto.
Así que ha sido un largo viaje para mí, tratando de exponer las cosas. Esperaba que se produjeran insolvencias a gran escala tras la burbuja inmobiliaria. Era consciente de lo que ocurrió durante la burbuja inmobiliaria y de cómo se gestó en 2003. Me reuní con George Soros. Le mostré un gráfico del crecimiento de los valores respaldados por activos, y le dije que esto sería la base de la próxima burbuja y colapso. Y me dijo, estás loco. Así que o no lo sabía o no quiso reconocerlo en aquel momento. En 2003. Lo que estaba ocurriendo era un tremendo crecimiento del complejo de derivados. Empecé a preocuparme por los derivados a principios del año 2000, tras la burbuja de las .com. En aquel momento, el complejo de derivados era aproximadamente el doble del PIB mundial. En 2007, era 10 veces el PIB mundial. Ese crecimiento en tal vez 5 o 6 años. Así que la financiarización estaba superando a cualquier cosa real en la Tierra ya en ese momento. Y este crecimiento de los valores respaldados por activos, lo que estaba sucediendo era que el proceso de hacer cualquier suscripción de crédito a las amarras se había deslizado, y esto se hizo por diseño. Antes, los bancos se encargaban de suscribir los créditos, es decir, querían recuperar el dinero que habían prestado, por lo que analizaban si el prestatario podía devolverlo. Pero durante este periodo de tiempo, el sector bancario pasó a la titulización de préstamos. Así que se convirtió en un negocio de originar préstamos sin preocuparse de si podrían ser devueltos. Los préstamos estaban todos empaquetados, ya fueran préstamos AAA o préstamos de alto riesgo o préstamos para barcos o préstamos para coches, cualquier cosa. Estos grupos se estratificaron. Si lo piensas, tienes un 20% superior, el 20% siguiente, y así hasta el fondo. Y la idea era que cualquier impago afectaría primero al tramo peor calificado. Así que para que los impagos de ese fondo lleguen a la parte superior del fondo, el 20%, habría que agotar el 80% de todo el capital del fondo. Así que la parte superior se clasificó AAA. Solo estructuralmente, podrían hacerlo. El problema era que nadie quería comprar los tramos de menor calificación, así que utilizaron un aspecto del mercado de derivados, la obligación de impago de crédito CDO, para comprar la protección contra el impago de los tramos de menor calificación. Entonces podrían vender toda la reserva como AAA. Así que esto se hizo a través de, como lo llamó Greenspan, los milagros de las finanzas modernas. Y dijo que, presumiblemente, el riesgo lo asumirán quienes mejor puedan asumirlo en ese momento. Así que como todo podía venderse como AAA y los rendimientos eran mejores que los de los bonos del Tesoro y la Fed estaba creando tanta liquidez, estos fondos se vendieron 10 veces más sobre una base sintética moteada, también en el mercado de derivados. Y así, mientras los bancos sabían que no querían comerse su propia comida, lo que habían originado, compraban los activos. Esta es la naturaleza de una burbuja. La gente que sabe que es un fraude sigue consumiendo lo que se crea mediante el mismo proceso. Así que el lado del activo de los balances de los bancos eran estos valores que se estaban creando a través del mismo proceso. Se llegó a un punto en el que las obligaciones por impago de créditos representaban por sí solas alrededor del 10% del complejo de derivados. Para cuando estalló la gran crisis financiera en 2008 y 2009, el 10%. Así, las obligaciones por impago de créditos representaban por sí solas el tamaño de la economía mundial. Ahora, me pregunto quién se apunta a asumir ese riesgo de impago. En las primeras etapas, la gente decía, bueno, el problema aquí es tal vez en los cientos de miles de millones, que estaban fuera de un orden de magnitud. Fueron decenas de billones. Así que como la Fed estaba inyectando todo este dinero creado en los bancos, con el tiempo se hizo evidente que el riesgo de impago había sido asumido por las filiales de fondos de cobertura dentro de los propios bancos. Así que permitieron todo esto creando las entidades dentro de los bancos que asumirían la otra parte del riesgo de impago. Y luego, cuando se produjo el colapso, se les dio el dinero para tapar esa pérdida.
Los federales tienen poderes turbios que la gente desconoce hasta que decide hacerlo. Hazlo visible. Uno de sus poderes es crear entidades de la nada. Basta con crear una sociedad de responsabilidad limitada y entonces los federales pueden prestar dinero, crear dinero y ponerlo en esa entidad. Está completamente fuera de balance. ¿Hay que divulgarlo en algún sitio? Pero en este caso lo hicieron. Crearon algo llamado Maiden Lane, que es una calle por la que a veces paseo en el distrito sur de Manhattan y el distrito financiero. Así que Maiden Lane se amplió. Esto creó dinero para comprar estas posiciones problemáticas de los bancos, quitárselas de las manos a los bancos. Y había tanto de este material problemático que luego crearon también un carril de doncellas, y un carril de doncellas 3. Y quién sabe qué más se creó de lo que no se nos habló. Así que en 2008, me di cuenta de la primera quiebra de un corredor de bolsa. Así que esperaba que hubiera mucha insolvencia. Así que estaba prestando atención. Y lo que me chocó fue que las cuentas de los clientes de este broker dealer estaban grabadas en la masa de la quiebra del broker. Eso nunca podría haber ocurrido antes en toda la historia de los valores, eran propiedad personal. Y si el broker fracasara, dirías, lo siento, estás fuera del negocio. Aquí es donde usted puede transferir mis activos. Eso no ocurrió en este caso. Así que empecé a investigar qué podría haber cambiado. Y esto era tan grave como un ataque al corazón, dado que estábamos entrando en este colapso en ese momento. Fue entonces cuando descubrí que se había hecho mediante cambios en el Código Comercial Uniforme de Estados Unidos. Esto se había hecho en los 50 estados. Así que era algo que podía hacerse muy discretamente durante un largo periodo de tiempo y no tenía que hacerse a nivel federal, no llamaba la atención. Lo que hicieron fue crear una nueva construcción jurídica de un derecho de seguridad. Ahora, antes de esto, como he dicho, los valores durante 400 años eran propiedad personal. Este concepto de un derecho de seguridad rompió eso. Ese es su propósito. Así que lo que tienen las personas y las instituciones y los fondos de pensiones, incluso los inversores sofisticados, todo lo que tienen es un derecho. Es una reclamación. Es un crédito contractual muy débil en caso de insolvencia. Así que es una apariencia de propiedad. A veces se denomina propiedad efectiva, que suena bien, pero lo que significa es que recibes dividendos, recibes un poder, eres el propietario del título. Usted puede, por supuesto, usted puede comprar y vender, pero se puede ver en los documentos que he encontrado que el propietario legal es en realidad la entidad que controla la garantía con un interés garantizado. Son los propietarios legales del inmueble. Así que ahora tiene una reclamación contractual. Además, todos los valores se mantienen en un fondo común, por lo que no tiene una identificación específica. Antes, los certificados en papel estaban numerados. Tenías un bono o un certificado de acciones con una numeración específica. Así que ahora son fungibles. Es un libro a granel fungible, un formulario agrupado de inscripción. Sabemos y es absolutamente irrefutable por la propia respuesta de la Fed a un cuestionario de la Unión Europea que, incluso las cuentas segregadas, incluso las personas o instituciones a las que se les ha dicho que sus valores están segregados, están en el mismo grupo y solo tienen derecho a una parte proporcional en caso de insolvencia del depositario. Así que, de nuevo, la segregación es solo una apariencia. A la gente se le dice que es un subterfugio absoluto. Y lo chocante es que ni siquiera los inversores institucionales más sofisticados lo entienden, o no quieren saberlo. Además, incluso si el depositario comete fraude o estafa descarada, eso no obvia la capacidad de los acreedores garantizados de tomar los valores de estos fondos antes que las personas que pensaban que eran sus propietarios. Después, en 2005, se modificó la ley de quiebras en Estados Unidos, creando algo llamado Safe Harbor. Una vez más, eso suena bien,
pero lo que significa Safe Harbor es puerto seguro para los acreedores garantizados para tomar los activos del cliente y hacer lo que deseen con ellos. Así es absolutamente seguro que, incluso en caso de fraude, se quedarán con los activos del cliente. Así que antes de este cambio en la ley de quiebras, había algo llamado transferencia fraudulenta, transmisión fraudulenta. Y el administrador de la quiebra tenía el deber de recuperar cualquier activo que hubiera sido transferido fraudulentamente. Así que este cambio se hizo en 2005. Y luego, con la quiebra de Lehman Brothers, esto se cimentó en la jurisprudencia. Y podemos ver la sentencia del Tribunal de Quiebras relacionada con esto. Lo que ocurrió allí fue que JP Morgan era a la vez el depositario de los activos de los clientes y el acreedor garantizado que se quedó con los activos de los clientes, lo que antes de 2005, todo lo que ocurrió allí habría sido constructivamente fraudulento. Pero el juez de quiebras, este es el Distrito Sur de Nueva York, que es Manhattan, falló a favor de JP Morgan, que JP Morgan absolutamente tenía derecho a tomar los activos de los clientes. La única cuestión era si JP Morgan tenía derecho, básicamente, a quedarse con los activos de los clientes. Este es un punto importante porque no todos los acreedores garantizados tienen este poder para quedarse con los bienes del cliente. Solo los bancos más grandes tienen derecho a quedarse con los activos de los clientes. Así que no quieren que nadie más se meta ahí para llevarse nada, solo ellos se los llevarán. Y en esta sentencia, el juez hizo la pregunta, ¿es JP Morgan, un miembro de la clase protegida? Utilizó explícitamente esas palabras y dijo, obviamente, como uno de los mayores bancos del mundo, las mayores instituciones financieras, JP Morgan es obviamente un miembro de la clase protegida. Ver esto en una jurisprudencia de quiebra del tribunal, creo que es algo muy fuerte. Es como ese documento directamente de los federales proporcionado al Grupo de Seguridad Jurídica. Esto es difícil de refutar. Un custodio tiene los registros de quien posee qué. Está en sus libros y registros, pero eso es todo. Son los registros. El sistema se ha modificado para que la propiedad en sí se transfiera a un nivel superior y se mantenga en forma mancomunada. Así que usted trata con su corredor para ejecutar una operación, para comprar o vender algo, y obtiene una representación de una cuenta que le muestra lo que tiene en ella. Pero los activos no se mantienen ni siquiera en lo que usted cree que es su custodio. Se transfiere a un nivel superior. En Estados Unidos, se trata de la Depository Trust Corp., que custodia todos los valores en Estados Unidos y en forma de fondo común. Así que los propios corredores están abajo en la cadena alimentaria. En Europa, hay depositarios centrales de valores a nivel nacional que dan una apariencia de un registro de la propiedad a nivel nacional, pero por ley, bajo algo llamado el Reglamento Central de Depósito de Valores CSR, que se impuso en 2014, por ley. Estos valores son transferidos por un enlace obligatorio a un depósito central de valores internacional. Así que quieren que haya movilidad transfronteriza de las garantías. En Suecia, por ejemplo, existe un registro local, pero luego los valores suben a Euroclear Bélgica. Por tanto, a ese nivel están sujetos a la legislación belga, no a la sueca. Y luego las garantías se transportan para apuntalar el complejo de derivados que se aloja en las contrapartes centrales de compensación. El acrónimo es SCP. Así que este es el propósito de llevar la garantía hasta este nivel de contraparte central de compensación. Y sabemos por un documento del BPI que ya tiene más de 10 años que los sistemas están en marcha para el movimiento de esta garantía a nivel mundial, casi instantáneamente, especialmente en una crisis, para ser barridos para satisfacer las demandas de garantía del sistema. Los acreedores garantizados. También asociado a esto, tenemos que entender que los derivados solían ser bilaterales.
Cuando se firmaba un contrato, se sabía quién era la contraparte y se tenía en cuenta su calidad crediticia. Estaban del otro lado en nombre de la reducción. Riesgo, en realidad aumentaron el riesgo. Crearon un riesgo monolítico porque forzaron la compensación centralizada, de modo que la SS es la contraparte en todos los contratos de derivados. Las partes compensadoras centrales son las contrapartes. ¿Qué significa eso? Si la propia entidad central de compensación quiebra, no habrá contraparte que cumpla los contratos de derivados para todo tipo de cosas, pero especialmente para las personas que piensan que han cubierto su riesgo a la baja en el colapso. No hay contrapartida. Y las partes centrales de compensación han sido deliberadamente infracapitalizadas. Así, en Europa y Estados Unidos, los propios participantes debaten sobre la posibilidad de que las partes centrales de compensación quiebren. En los últimos años se ha hablado de ello. Y si nos fijamos en el propio DTCC, que alberga todos los valores en el complejo de valores de Estados Unidos y es la parte central de compensación para la mayoría de los derivados, tienen discusión de cómo van a empezar de nuevo cuando la parte central de compensación se derrumba, y explícitamente que no van a poner más capital detrás de él. Pero han prefinanciado la puesta en marcha de una nueva entidad central de compensación cuando falle una de las existentes. Así que es esencialmente planeado y toda la base de capital de los fideicomisos de depósito. Así que, esencialmente, todo el complejo de valores de Estados Unidos está alojado allí. Y todos los derivados, el capital total es de $3.500 millones. Los bancos individuales tienen posiciones en derivados del tamaño del PIB mundial. Así que algo sucederá para desencadenar esta implosión del colapso. Yo diría que el pastel ya está cocido en este momento. Se ha hecho que ocurra porque tomar los tipos de interés después de haberlos mantenido a cero durante 15 años, que era una locura para empezar y no tenía por qué ocurrir, se hizo que ocurriera. Y luego, en un año, volver a superar el 5%. Y si estás notando que no paran, las tasas siguen subiendo. Voy a repasar lo que eso significa para el sistema financiero mundial. Cuando los tipos de interés estaban al 5%. Si un bono paga $5. Para simplificar, digamos que se trata de una perpetuidad, lo que significa que no hay que tener en cuenta una fecha de vencimiento. Así que si paga $5, vale $100. Pagaría $100 por eso porque los tipos de interés son del 5%. Ahora bien, si el Banco Central hace bajar los tipos de interés al 1% y el bono sigue pagando $5, ahora 5 son el 1% de $500. Así que el valor del bono se multiplica por 5 al bajar así los tipos de interés. Y fue aún más lejos porque lo llevaron a cero. Así que esta es la fuente de la burbuja financiera que hemos experimentado, la burbuja de todo, como algunos lo llaman, y todo el sistema financiero es básicamente una perpetuidad. Así que todo se basa en descontar los flujos de caja. Así que todos los bienes inmuebles, todo el mercado de valores se basa en el descuento de flujos de caja futuros teóricos de las empresas, así como de los bonos. Ahora bien, si hacemos un viaje de ida y vuelta y llevamos los tipos de interés del 1% a más del 5%, que es algo parecido a lo que ha sucedido aquí, invertimos todo y tenemos una caída del 80% en el valor de todo. Todo, todos los bienes raíces comerciales, el mercado de valores, todo. Ahora imagina lo que te pasa si posees estas cosas con apalancamiento. Si pediste prestado para poseer estas cosas, ese es el problema. Así que toda la subida, toda la burbuja fue artificial. Y el declive será algo así como una diezmación, en la que los índices descenderán quizá al 10% del máximo, porque muchas cosas simplemente dejarán de funcionar. Y esto es lo que ocurrió con todo el cuando se desplomó esa burbuja. Esto es lo que ocurrió en 1930. Esto es lo que le ocurrió al Nikkei con Japón. Todas las burbujas acaban así. Y cuando das un paso atrás y los miras, es como un pico de montaña muy afilado. Va en como un soplo de aguja y se obtiene un primer descanso y luego una segunda carrera por la parte superior que falla.
Y ahí es donde estamos ahora. Si retrocedemos y observamos algo como el índice Nasdaq, el segundo máximo está fallando. Lo cual es comprensible, dado que el rendimiento de los bonos sigue subiendo. Así que cuando esto empiece a implosionar, las insolvencias aumentarán debido al nivel de deuda, y habrá una petición automática de más garantías que se transferirán al complejo de derivados en las contrapartes centrales de compensación. Pero es probable que las propias contrapartes de la compensación central estén expuestas al colapso. Porque yo le digo a la gente que puede pensar que ha cubierto su exposición a una caída aquí, pero lo ha hecho a través del complejo de derivados. Así que el riesgo está en el complejo de derivados, no desaparece, no se desvanece. Está todo ahí. Y este dolor se acumulará en las contrapartes centrales de compensación. Y entonces fracasarán. Y básicamente nos están diciendo que fracasarán. Y cuando eso ocurra, las personas que pensaban que habían cubierto su exposición, incluidas las instituciones más sofisticadas de los fondos de pensiones, no tendrán protección, y los acreedores garantizados tomarán todas las acciones y bonos subyacentes, lo que les dará el control de todas las empresas públicas. Y una vez que controlas la estructura de capitalización, controlas todas las cosas reales subyacentes. Así que esto es algo parecido a lo que ocurrió en 1930, cuando hubo angustia en todo el mundo debido a los niveles de deuda. Y se podría pensar que no hubo ganadores, pero sí los hubo porque los bancos controlados por la Reserva Federal, por ejemplo, en Estados Unidos, estaban destinados a sobrevivir. 9.000 bancos de Estados Unidos se vieron abocados a la quiebra. Las personas que tenían dinero en esos bancos perdieron todo su efectivo, pero sus deudas no fueron canceladas. Sus deudas se consolidaron entonces en el sistema de la Reserva Federal y se impusieron para que la gente que estaba endeudada tuviera problemas. Incluso la gente rica lo perdió todo. La diferencia esta vez es que no solo persiguen los bienes gravados por deudas. Han diseñado esto para que puedan tomar cosas, todos los valores como garantía de las personas y entidades que no tienen préstamos en su contra. Las poseen clara y rotundamente. Ahora, permítanme darles un ejemplo como analogía para explicar el horror de esto. Ha comprado un coche y lo ha pagado al contado. Crees que estás siendo muy conservador, no tienes ninguna deuda contra el coche. Pero sin que usted lo sepa, el concesionario sigue controlando su coche como garantía. Esto no te lo dicen. El concesionario utiliza tu coche y todos los demás coches que vende como garantía para su préstamo y su negocio. Ahora el concesionario quiebra, y solo determinados acreedores garantizados están facultados para quedarse inmediatamente con tu coche y con todos los coches que haya vendido el concesionario sin revisión judicial alguna. Inmediatamente. Cuando describo esto a la gente, se preocupan por sus coches. No se trata de tu coche. Es una analogía de lo que se ha hecho. Es mucho peor que si se tratara de tu coche, porque se trata literalmente de todo el complejo de valores a nivel mundial. Por tanto, no se trata de que su insolvencia provoque la pérdida de su patrimonio. Es la insolvencia de las personas que utilizaron en secreto tu garantía como si fuera de su propiedad sin decírtelo ni revelarlo. ¿Cómo puede ocurrir esto legalmente? Es una buena pregunta, y quizá haya alguna esperanza para la humanidad en evitarlo. Al cuestionar todo este constructo porque es un constructo, nada de esto es real. Hay cosas reales en el mundo. Pero esto no es real. Pero intentarán convencernos de que, bueno, sienten que lo hayas perdido todo. Es una historia elaborada. Así que sí, han cambiado la ley. ¿Se puede impugnar? Eso es lo que tiene que pasar. Así que este fue el proceso. Lo cambiaron en el Código Comercial Uniforme. Esto fue a partir de 1994.
En realidad, los esfuerzos en este sentido se remontan a la década de 1960, cuando se inició el proceso de desmaterialización de los valores para mantenerlos todos electrónicamente, algo de lo que algunos desconfiaban entonces, y tenían razón en desconfiar. Está claro que ese proceso inicial fue dirigido literalmente por la CIA. Y esto no es teoría de la conspiración. El hombre que fue acusado de formar la Depository Trust Corp en sus propias memorias y en entrevistas, revela que fue agente de carrera de la CIA desde que era joven. Así que había un gran propósito estratégico detrás de esto. Han podido hacerlo porque ha sido dirigido desde los más altos niveles del gobierno estadounidense. Así que la participación de la CIA, entonces, cuando esta construcción del derecho de valores se puso en el Código Uniforme de Comercio que fue impulsado a través de los 50 estados, hecho en silencio, ese cambio se hizo en 1994. Así que tardaron unos 10 años en hacerlo y en todos los estados. Luego cambiaron la ley de quiebras en 2005, y entonces estuvo lista para ponerse en marcha con la prueba del caso Lehman Brothers en 2008. Así que hay un plan ejecutado durante décadas para hacer esto. Entonces iniciaron un proceso de armonización, que debía imponer este modelo en la legislación de todo el mundo. Y lo hicieron a través de la Unión Europea. El primer debate documental en la Unión Europea data de 2002. Así que ahí empezó el proceso. Luego, tras la quiebra de las .com y la Unión Europea, crearon algo que llamaron el Grupo de Seguridad Jurídica. Y de nuevo, eso parece algo bueno. Pero lo que quieren decir es la seguridad jurídica de que los acreedores garantizados se quedarán con los activos del cliente. Y trabajaron en esto durante años averiguando cómo subvertir la ley local. Si lo piensas, los derechos de propiedad son algo sagrado. Es algo que debería preocupar a todos. Y por extraño que parezca, incluso las personas que participan en su realización deberían preocuparse por ello en gran medida. Así que ahí reside la esperanza de abordar esto, y podemos volver a ello. Pero el Grupo de Seguridad Jurídica identificó la problemática ley local. Y luego se tardó otros 10 años en llegar a este reglamento RSC, el Reglamento del Depósito Central de Valores de 2014, que ordenaba el transporte de la garantía desde el Depósito Central de Valores local o nacional, donde la gente cree que es propietaria absoluta de sus cosas. Su registro de propiedad está ahí y los valores se transfieren a este nivel de depósito central de valores internacional y luego a las contrapartes centrales de compensación. Así se ha hecho en derecho. Se ha hecho legalmente. Debe ser atacado legalmente. Debe desmantelarse legalmente. El poder detrás de todo esto es el control privado de los bancos centrales. Y cuando miras alrededor del mundo, todos están controladas por el sector privado. No se le permite saber realmente quién controla la Reserva Federal y cómo se controla. Sabemos que está controlada de algún modo por un conjunto de bancos. Así que hay algún tipo de estructura de propiedad que se extiende a través de los bancos que poseen y controlan la Fed. Pero algo así se hace en todos los bancos centrales del mundo. Si te fijas, cualquier país que ha intentado tener un banco nacional es literalmente atacado y destruido. No se les permite existir. Por tanto, está vinculada a la maquinaria de guerra. Este control privado del dinero, las agencias de inteligencia, los militares a nivel mundial no podrían funcionar como lo hacen si no estuvieran vinculados con este poder de creación de dinero. Ahora sabemos que, cuando éramos niños, quizá pensábamos que el dinero que te presta el banco son los ahorros de otra persona que te están dando. Es un juego de suma cero. Creo que ahora sabemos, con la magnitud del dinero creado durante el periodo COVID, que no es así. La escala supera cualquier actividad del mundo real y se crea de la nada. Así que este es el poder que lo controla todo. Controlan todos los partidos políticos, todos los gobiernos, todas las grandes empresas, los medios de comunicación.
Y así fue hasta entrado el siglo XX. En este periodo en el que la velocidad del dinero se desplomaba. Eso es básicamente un colapso de su sistema de control. El dinero es un sistema de control muy sofisticado porque no requiere apenas aporte energético. La gente está dirigida por la persecución de incentivos monetarios, pero este poder a través del uso excesivo crónico, cuando llega a este punto en el que no importa cuánto dinero se crea, no se está traduciendo en un crecimiento económico real, entonces entra en una burbuja financiera, y entonces se obtiene el colapso mayor de todo el sistema. Entonces deben tener un plan para mantener el control a través de ese colapso, que requerirá el control físico sobre las personas a través del reinicio, porque el sistema de control del dinero se ha roto. Por eso tienes un periodo de terrible inestabilidad. Así que a medida que nos adentrábamos en el siglo XX, la velocidad del dinero se desplomaba. Entonces la dinastía Qing se derrumbó. Es un fenómeno global que acabó con el dominio dinástico en China. Después, entre 1914 y 1918, el imperio turco-otomano se derrumbó. El imperio austrohúngaro, el imperio ruso, Alemania estaba destruida, y el imperio británico había pasado su cenit y se estaba derrumbando realmente en ese momento. Así que es un colapso global, y la gente que controlaba el poder bancario a través de eso logró mantener el control. Y lo hicieron subyugando a las poblaciones. No se trata de quitarles el dinero. No se trata de quitarles sus cosas, que no necesitan. Se trata de supresión y subyugación. Y esa es la lección cuando se mira a este periodo en el 1930, y eso es lo que han planeado para este tipo de ciclo de nuevo, y se han establecido para ello. Así que este plan para tomar todas las garantías a nivel mundial y colapsar el sistema en una especie de demolición controlada, donde terminan controlando todo. Este diseño se puso en marcha hace más de 50 años. Puede que el horizonte de planificación fuera más largo, pero podemos ver pasos concretos. A partir de los años 60, con la desmaterialización. Así que cuando esto se está desarrollando, esta ola de insolvencias, y se crea una urgencia para tomar la garantía, la gente estará aterrorizada, tendrán pánico. Y sabemos que el miedo apaga el pensamiento crítico, así que la gente entrará en modo pánico. Siempre me ha interesado lo que ocurrió en los años 30, porque hablaba de estas cosas con mi padre, que vivió aquella época, y por lo que vi que ocurría en Cleveland cuando era niño. Intentaba hablar con alguien que hubiera vivido esa época, y le pregunté a mi tía qué había pasado en los años 30. Y ella dijo, bueno, de repente nadie tenía dinero. Y yo dije, ¿qué quieres decir? ¿Cómo puede ser? Y ella dijo, bueno, nadie tenía dinero, e incluso las familias ricas no tenían dinero. Y conocía a familias en las que sus hijas habían ido a colegios privados y no podían permitirse volver a estudiar. Cuando realmente miras lo que pasó allí. Si cierras todos los bancos, que es lo que hizo Roosevelt, de repente, literalmente cerró todos los bancos. Y entonces solo se permitió la reapertura de ciertos bancos, que eran los controlados por la Fed. Entonces, de repente, nadie tenía dinero. No es difícil de imaginar cuando todo se apaga de repente. Y luego tienes el problema de que hubo una caída del nivel de precios, caída de la actividad, y mantuvieron la actividad económica muy deprimida durante años. Y sé que por la historia familiar a través de los años 30, el negocio de ingeniería de mi abuelo, sé por una carta de la familia que en 1936, que fue 3 años después de que los bancos habían reabierto, todavía no había negocio. 3 años después, lograron salir adelante, ambos lados de mi familia, porque no tenían deudas. La gente era más conservadora entonces, pero era muy difícil. Ahora, la otra cosa que sucedió fue que la Reserva Federal fue creada con una especie de lógica inevitable de que tendrían que tomar el oro del público, que era, por supuesto, el activo monetario que respaldaba todo entonces. Así que el oro del público fue confiscado bajo la queja de que el público estaba acaparando el oro. Pero entonces, ¿qué hicieron la Fed con él?
La Fed acaparó el oro y no lo utilizó para ampliar el crédito. Mantuvieron las condiciones estrictas. ¿Qué tenemos esta vez? El oro no es la garantía subyacente en este sistema. Todos los valores son globales. Así que se tomarán bajo el argumento de que, bueno, tenemos que salvar estas instituciones sistémicamente vitales para que podamos reiniciar la economía de nuevo. ¿Cómo podríamos reactivar la economía si no se les protege? Así que esa será la razón esgrimida. Y es como un juego de monopolio, donde todas las piezas, todo el dinero en el tablero se tiran de nuevo al banco. Y entonces dicen, vamos a empezar un nuevo partido y volveremos a empezar partiendo de la base de que nosotros lo tenemos todo y vosotros no. ¿Quieres que te preste algo? Y esto es lo que serán las CBDC, la moneda digital del Banco Central. Será muy difícil que la gente se niegue a utilizarlo porque literalmente no podrá comer. Tendrán una aplicación que podrán descargarla. Esta será la ayuda. Esta será la caballería cabalgando al rescate. Solo tienes que descargarte esta aplicación y podrás cargar tu teléfono con algo de dinero para poder ir a comprar leche. Pero cada vez que lo usas les estás pidiendo dinero prestado. Te tienen de nuevo. Ocurrirá muy rápido. Esto se desarrollará en un ambiente de crisis muy aterrador y la gente tendrá dificultades para negarse. Por eso es tan importante difundir esta concienciación de antemano, para que la gente entienda lo que está ocurriendo y pueda comprometerse hasta la cúspide del sistema. Tiene el potencial de activar a personas muy capaces hasta la cima del sistema. Tiene el potencial de unificar a la gente contra esto. Lo que intenté hacer con este libro fue ceñirme a las cosas que conozco absolutamente, y convertirlo en una especie de conjunto en términos de permitir que uno vea irrefutablemente todo el asunto, con el objetivo de ponerlo sobre la mesa para que todo el mundo pueda echarle un buen vistazo, incluidos los participantes, incluidas las personas que lo están haciendo posible. Irrefutably the whole thing with the aim of pulling it out on the table so that everyone can have a good look at it, including the participants, including the people that are making. Tengo la premisa de que esto se está haciendo en gran medida inconscientemente, que el resultado final de esto no ha sido realmente comprendido en su totalidad por los participantes, y que tal vez incluso las personas en la parte superior de esto no entienden lo que está a punto de suceder, y que serán destruidos por su propia mano si hacen esto. Perhaps even the people at the very top of this do not understand what is about to happen, and that they will be destroyed by their own hand if they do this. Así que es el resultado de una especie de lógica inevitable que tienen que controlar todo lo que ahora se ha llevado al grado máximo, donde se puede ver mientras que está en el diseño inteligente. Es literalmente una locura hacer esto porque nadie quiere esto y lo otro. Las personas que han heredado esta capa de propiedad en la parte superior, no diseñaron esto. Ellos no lo pusieron en marcha. Han permitido que el gigante continúe. No se ha podado el jardín. No ha habido supervisión. Literalmente nunca ha sido mirado, nunca ha sido revisado. Básicamente, se descontrola de forma inconsciente. Así que tenemos que hacerlo consciente hasta la cima del sistema. Otra forma de verlo es que nos estudian. Tenemos que tratar de imaginar con quién estamos tratando aquí. Así que estoy entrando en conjeturas sobre esto. He conocido a gente bastante alta en el sistema. Tengo la idea de que la gente intimida si no la conoces, pero una vez que la conoces, ves que son solo personas. Y creo que tenemos que entender que son solo personas. No son lagartos que comen bebés como si fueran patatas fritas. Pensarlo así no ayuda. Así que en realidad no son personas especialmente capaces. Así que hay una cabeza de la serpiente, pero no puede hacer nada sola. Depende del músculo situado bajo la cabeza de la serpiente para que lo haga todo por ella. Y que parte del propósito de esto es empujar esta conciencia hasta ese músculo. ¿Y ahora qué? ¿Qué aspecto tendría? Podría parecer que las personas que controlan las corporaciones que están haciendo todo el trabajo para implementar esto,
que se darían cuenta cuando vean esto que no sabían nada acerca de esto, lo que significa que en realidad no tienen un lugar en la mesa. ¿Cómo puede afectar eso a su forma de pensar? ¿Podrían mantener conversaciones interesantes con alguien cuando se les pide que hagan algo? Quizá decidan retirar su participación. Ese tipo de cosas necesitamos que ocurran. Así que tenemos que llegar a la gente en los niveles altos de este sistema. Otro principio es que no hay una sola cabeza de la serpiente. Es como una hidra. Hay muchas cabezas, y si cortas una, vuelve a crecer otra. Así que tienes que ser capaz de mostrar la totalidad de esto porque ellos solo entienden una parte. Así que esto es como un espejo para poder ver de forma concisa el conjunto de hacia dónde va esto, para que puedas abordar la hidra de muchas cabezas. La gente considera que la CIA y todas las organizaciones de inteligencia son muy parecidas. Como ya he dicho, no se ha podado el jardín. Aquí no ha habido ningún descuido. Así que todos están corriendo dentro de sus misiones, esencialmente fuera de control. Esas personas también tienen que ser conscientes de hacia dónde va esto. Ahora, hay gente que son criminales reales que son asesinos en esto, pero no son las personas que dirigen las cosas. En realidad, si se corta el dinero a estas entidades, se acaba. Creo que estamos muy cerca de que se desencadene este colapso. ¿Cuáles son las indicaciones al respecto? Bueno, lo más profundo es lo que se ha hecho con los tipos de interés y dónde están ahora y la magnitud de las insolvencias que hay. No se discuten, se ocultan. La única forma de que el sistema financiero no haya colapsado es que haya una gran mano oculta inyectando montones de dinero creado directamente en los mercados financieros, sosteniéndolos ahora mismo, así como permitiendo a las instituciones creer que tienen riesgo a la baja comprando protección en el mercado de derivados o la combinación de esas cosas. Así que este apoyo, la mano oculta, como yo lo llamo, se puede retirar en el momento de su elección. Pero estamos llegando tarde a este proceso, dado lo que ya ha ocurrido con los tipos de interés. La otra indicación del calendario es la resolución bancaria. Los documentos de la Autoridad de Resolución Bancaria en Europa, son documentos del ciclo de planificación, ordenaban que todos los bancos de importancia sistémica mundial estuvieran listos para una liquidación solvente a finales del año pasado, 2022. Ahora bien, lo que entienden por liquidación solvente no es la liquidación de todo el banco sobre una base solvente. Serán partes del banco las que seguirán siendo solventes. Pero han ordenado literalmente que tienen que estar preparados. Que los bancos más grandes se deshagan de todas sus posiciones en derivados de forma controlada y repentina. Así que se han preparado para ello. Está operativo desde finales del año pasado. Ahora, en el documento del ciclo de planificación de este año, dicen que están en vías de haber completado todo su trabajo a finales de este año, 2023. Así que estas son indicaciones para darles otra idea de la gravedad de esto. Llevan 6 de los 7 últimos años realizando estas maniobras trilaterales con Gran Bretaña, la UE y Estados Unidos. Creo que se les puede haber pasado un año durante COVID, pero en estos ejercicios por parte de Estados Unidos, los participantes son el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, el presidente de la FIC, los jefes de todas estas entidades en este ejercicio, que nunca he visto antes con nada. Así que van muy en serio con esto. Y estos ejercicios tratan de asegurar la transferencia transfronteriza de las garantías cuando los bancos se pongan en liquidación. Habrán notado en las noticias que ha habido algunas quiebras de bancos en el último año, y eso se debe a este aumento, a este retroceso de los tipos de interés. Y la idea de que se trata de un problema específico de los bancos no es cierta. Estos son los canarios en la mina de carbón. Esto es absolutamente sistémico. Volviendo a 1930, la primera gran quiebra bancaria se produjo en 1930. Se permitió que sucediera.
Y hubo una especie de goteo de quiebras bancarias. Así que el día festivo, cuando cerraron, todo fue hasta 1933. Así que fue una crisis bancaria en desarrollo durante 3 años. Así que no es raro que aquí se abra una etapa de varios bancos en quiebra, pero no todo se desata de inmediato. Se desarrolla a lo largo de meses y quizá un par de años antes de llegar al punto en que todo está en caída libre. Bueno, ¿cómo podrían ir mejor las cosas aquí? ¿Cómo podría ir esto? Tenemos que imaginar que parece abrumador. Pero el primer paso es concienciar a las altas esferas para que la gente se dé cuenta de que no queremos que esto ocurra. Se ha llevado a un extremo demencial, y no va a ir bien para nadie. Entonces la gente se queda con la idea de que, bueno, todo se derrumbará sin más, y yo no lo creo en absoluto. Hay un mundo real con una actividad económica real que sigue adelante, a pesar de este sistema, que extrae recursos de las personas y les somete a un enorme estrés, que financia operaciones psicológicas que, por supuesto, son de cara al público. Se utilizan contra la población para extraer sus recursos. Se imponen cargas tremendas a la gente, el estrés es un sistema que subyuga a la gente. Y si eso simplemente se detiene, todo mejora inmediatamente. Ahora, ¿cómo podrían ser diferentes las cosas? La banca central debería ser de utilidad pública. La idea misma de que debe ser controlada por intereses privados, ese es el origen de todos los problemas de la humanidad. La banca es algo muy útil. Tenemos que darnos cuenta de que no tenemos que volver a los palos y las piedras. No queremos que todo arda hasta los cimientos. Tenemos que recuperar el control de nuestra sociedad, que en gran parte ha sido creada por buenas personas, todas las innovaciones y usurpado. Así que no les debemos nada. Tenemos cosas buenas que han sido creadas. Simplemente no debemos permitir que sigan controlando estas cosas. Así que la banca pública sería como una empresa de servicios públicos. Cualquier beneficio se devolvería al público o se utilizaría para apoyar al gobierno. Tenemos que tener gobierno. Tenemos que tener alguna forma de hacer funcionar la sociedad y tener carreteras y hacer cosas que funcionen para la sociedad. Así que anarquía y caos. No podemos permitirlo. Así que hay que hacerlo pacíficamente. Tiene que hacerse legalmente. Otro concepto y no son ideas mías. Tomo prestadas estas cosas en términos de banca pública, pero también algo como el sistema fiscal, que es realmente una forma de acosar y, de nuevo, someter a la gente. Sabemos que con la escala de creación de dinero, las cosas no se están financiando con nuestros impuestos, pero si tuviéramos un sistema estable, se necesitaría algún tipo de participación de los recursos económicos para hacer funcionar el gobierno. Una forma muy sencilla de hacerlo es aplicar una simple comisión a cada transferencia electrónica de dinero. No sería necesario para el papel moneda, solo para cada transferencia electrónica de dinero. Hoy sabemos que las grandes empresas no pagan impuestos. No apoyan nada. Así que el dinero fluye. Podría ser una fracción de un porcentaje. Y especialmente si se pone fin a todas las guerras, si se reducen las bases militares, si se detienen todas las acciones encubiertas que son criminales, la escala del gobierno puede ser reducida a lo que es realmente beneficioso para la humanidad. Como digo, nos gobiernan constructos. Ni siquiera son reales. Y si no sirven a la humanidad, hay que detenerlos. Y si vamos a tener construcciones artificiales, deben servir a la humanidad. Así que imagínese cómo se sentiría la gente si le dijeran, ya no tiene que declarar impuestos. Todo eso va a ser manejado. Solo tienes que pagar una décima parte del porcentaje de cualquier transferencia electrónica que hagas.
Pero la gente que dirige este sistema no quiere ese tipo de soluciones porque eliminaría su control. Así que mi propósito con este libro es crear algo que muestre la totalidad de lo que es esto y hacia dónde va a hacerlo con una economía de la información y solo información dura, irrefutable, y poner esto en algo que pueda viajar y que está sucediendo, y ya sé que ha llegado a multimillonarios, ha llegado a gente de todo el mundo. Se llega a las personas que manejan mucho dinero, tienen la responsabilidad de eso. Gente en Buenos Aires y Vancouver y Nueva Zelanda y Mónaco, Londres. Así está sucediendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y necesitamos personas en la cima del sistema que no estén a 6 grados de separación de la cabeza de la serpiente, sino más bien a 1 o 2 grados de la cabeza de la serpiente. Tomar conciencia de ello y empezar a decir algo al respecto y empezar a hacer algo al respecto, porque se dan cuenta de que no van a estar protegidos. Como digo al final del libro, los ricos se creen especiales. Tú eres especial. Te están reservando para el postre. Y dejas que lo asimile. Así que todo el mundo tiene que ocuparse de esto, incluidas las personas que creen que son poderosas y que pueden marcar la diferencia. Y debe hacerse legalmente. Hay que oponerse a ella por medios legales. Imagínense lo que pasaría si los jueces que ocupan cargos importantes se enteraran de la existencia de estos fiscales. Nunca se ha examinado realmente cómo puede desmantelarse. Y habrá formas de hacerlo porque es solo una construcción. Así que en términos de consejo a la gente y de nuevo, no puedo dar consejos financieros. No conozco su situación personal. Empezaría diciendo que tu felicidad y la de tu familia son importantes, y que no debes dejar que las consideraciones económicas te lleven a hacer algo que lleve a tu familia a la desesperación. Tienes que ser capaz de superar estos años, pero si hay cosas que puedes hacer que te alivien el estrés, deberías plantearte hacerlas. Y una de ellas podría ser eliminar todas las deudas. Así que tienes que superar esta noción de que debes usar dinero prestado para controlar más cosas. Quieren que lo hagas porque, cuando baje el nivel de precios, no podrás pagar el servicio de esa deuda. Así que aprovecha el tiempo que le queda para vender cosas con las que saldar sus deudas. No tiene sentido tener dinero en los mercados financieros cuando también se tienen deudas. Hay personas que conozco que han vendido sus casas, lo cual es una decisión difícil de tomar, y simplemente están alquilando para asegurarse de que no tienen ninguna deuda. Así que tienes que preguntarte, son decisiones personales, ¿cómo te sientes al hacerlo? Otro principio es ser realista, por así decirlo, invertir en cosas reales. Evita las construcciones y los intermediarios. ¿Quieres poseer cosas directamente, tener buenos títulos sobre ellas, cosas que puedas poseer así, como terrenos, edificios y tierras? Y quieres pensar si esto entra en un periodo difícil de años y esto puede ser una cosa positiva. Es tener una capacidad de producir alimentos en los años 30 para ambos lados de mi familia, no eran agricultores, pero tuvieron que recurrir a la familia que tenía granjas con el fin de complementar su alimentación. Era importante. Así que, de nuevo, eso puede hacerse de forma positiva. Inviertes dinero en construir un invernadero, tienes un gran jardín y un huerto, puede que elijas vivir en una zona más rural. Hablando con gente que pasó por la depresión, había un amigo mío mucho mayor que yo. Sabía que había vivido la depresión y le pregunté sobre ello y me dijo, bueno, ya sabes, mis padres murieron en un accidente de coche. Estaba en la granja de mi abuelo y no sabía que había una depresión. Así que estaba en esta granja con sus primos. Eso te dice algo. De niño, estaban muy bien. El libro que he escrito se llama The Great Packing,
y puedes encontrarlo en una página de aterrizaje en The Great. Hay un PDF gratuito que puede descargar. Lo he hecho así porque así se acercará a la fricción cero y podrá extenderse globalmente. Y eso está ocurriendo de verdad. Algunos dirían, seguro que te pagan algo por esto. Y sé que si me hubieran pagado algo, lo utilizaría para difundir el libro. Entonces, ¿por qué hacerlo? Que sea de fricción cero. Esto es lo más importante que puedo hacer ahora mismo. Hay libros en papel que se pueden conseguir a través de Lulu, y esos cuestan algo porque cuesta algo producirlos y se pueden entregar en todo el mundo. Hay algún pequeño beneficio en ello, pero lo dirijo a otra persona que es científica y ha hecho un trabajo muy importante. ¿Les gusta nuestro contenido? Dependemos de ustedes. Por favor reaccionen, comenten y compartan. También tenemos Buy Me a Coffee, GoFundMe. Sus donaciones ayudan a dedicarnos un poco más en este tipo de contenido.